El planeta parece empeñado en darnos cada vez más señales de la urgencia de una transición energética que permita frenar el cambio climático. Hoy hablamos con tres grandes expertos para entender el rol de la tecnología y la innovación en ese cambio, pero también la oportunidad que puede suponer para Europa y para España. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí para hablar de un tema tan relevante, porque como decíamos en la entradilla, cada vez son más las señales de la urgencia de tomar medidas hacia esta transición energética, tratando de frenar el cambio climático, pero me gustaría hablar contigo, como experta que eres, de cuáles son esas tecnologías, de cuáles son esas innovaciones que van a conseguirlo. Pero si quieres, empecemos por eso, ¿no? De por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante hoy la innovación, la tecnología, la ciencia en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética? Bueno, buenos días. La verdad es que desde que la tecnología va a la velocidad a la que va, nos estamos dando cuenta que es la tractora de los nuevos negocios, ¿no? Que la verdad es que correr como queremos correr para tratar de descarbonizar el planeta solo lo podemos hacer a través de nuevos negocios que vienen fundamentados por tecnología e innovación. Por eso la innovación ha pasado a ser protagonista en esta carrera, ¿no?, para la transición energética. Y en el mundo energético hay muchísimo por hacer a través de la tecnología para conseguir pues, nuevos modelos de negocio que nos permitan seguir siendo tan eficientes como lo hemos sido en el pasado, pero sin dejar huella fósil. Tú estás liderando ahora el esfuerzo en innovación de Moeve. Cuéntanos también, por tratar de aterrizar, ¿no?, por tratar de dejar en mensajes concretos, ¿cuáles son esas tecnologías, cuáles son esas áreas concretas en las que vosotros estáis viendo que hay potencial para acelerar esa transición energética? Bueno, yo creo que la electrificación ha sido una de las primeras iniciativas, tecnologías para poder empezar a generar verde sin necesidad digamos, de lanzar grandes inversiones. Pero más allá de la electrificación, que es digamos, una carrera que ya hemos empezado en Europa y en el mundo, pues vemos que hay sectores en los que no es viable llegar solo con la electrificación y se necesitan tecnologías más allá de la electrificación para poder digamos, empujar la transición energética. Una de las tecnologías en las que vemos que está el futuro, además de la electrificación, es en la generación de moléculas verdes que nos permiten ir a componentes como derivados de esas moléculas verdes, que son combustibles sea de origen orgánico o sean combustibles sintéticos a partir de componentes como el CO2 y el hidrógeno. Con lo cual, el hidrógeno verde y sus derivados, combustibles que llamamos sintéticos, es una de las tecnologías que complementan a la electrificación y que nos permiten llegar mucho más allá en lo que llamamos los sectores de difícil electrificación, sectores químicos, sectores térmicos de alta, digamos, industrias, por ejemplo, como industrias acereras o de alto consumo energético. Es complicado y muy caro llegar con la electrificación aquí, con lo cual el hidrógeno verde y los derivados nos parece que es una de las grandes vías, además de la electrificación y las renovables. Otra de ellas es el biocombustible, los combustibles de futuro, de segunda, tercera generación, sustitutivos de los combustibles fósiles, que nos permiten, a partir de materia prima orgánica, con las inversiones existentes y con nuevas inversiones a futuro para escalarlo, el sustituir el combustible fósil por biocombustibles. Para poder hacer que todo esto sea estable y que de alguna manera la intermitencia de las renovables la podamos mitigar, está la gestión de la energía en el tiempo a través del almacenamiento. Esta es otra de los grandes ejes que nos parecen grandes tecnologías de cara a la descarbonización a futuro. Y luego yo diría que todas las tecnologías que empujan al concepto de economía circular, componentes circulares,
a partir de residuos, sea plástico, sea orgánico también, es otro de los vectores que vemos que van a potenciar y acelerar la descarbonización del planeta. Yo creo que tendremos luego oportunidad también de hablar con más invitados sobre algunas de esas tecnologías concretas en estos grandes ejes, ¿no?, de los que hablabas: electrificación, moléculas verdes, incluyendo el hidrógeno, biocombustible, economía circular. Pero a mí sí que me gustaría, también porque vosotros os dedicáis a la innovación, pero al final sois una empresa. Hablabas de la necesidad y de las cosas que tiene que hacer el sector energético por transformarse, pero me gustaría también que nos contaras qué rol queréis jugar ahí las empresas, ¿no? ¿Qué rol juegan las energéticas en esta transición y en este nuevo modelo que queremos construir entre todos? Debemos ser claramente un agente tractor, un agente que empuje para, a través de la inversión, porque al final necesitamos una inversión para poder hacer esto, el empujar al ecosistema para llegar ahí. Lógicamente, esta innovación, estos 4 o 5 ejes que he comentado, requieren de grandes inversiones y grandes apuestas que siempre van a llevar al error-aprendizaje. Error-aprendizaje es el proceso habitual que de alguna manera ha generado que la innovación nos permita llegar a grandes aplicaciones de negocio, ¿no? Entonces, las grandes empresas somos las que tenemos que unir esa innovación, esa investigación que se puede hacer en toda una serie de agentes públicos para, en un esquema de colaboración público-privada, llevar eso a negocio. Es decir, convertir la tecnología de transición energética para que pueda ser negocio, porque si no es negocio no vamos a poder escalarlo. Y ahí entran parámetros de rentabilidad, parámetros de internacionalización también. Por ejemplo, el residuo no es local, el residuo es distribuido y hay toda una serie de retos para poder recoger el residuo, convertirlo en biocombustible. Eso es el rol de las grandes compañías para poder hacer esto. Hablabas de ese rol tractor, ¿no? Es una terminología muy Mazzucato, que era la economista de referencia, hasta que todos ya citamos a Draghi, aunque casi todo lo que dice Draghi lo había dicho antes Mazzucato, ¿no?, en su informe. Este rol tractor entiendo que también pasa por un modelo de hacer las cosas, por una forma de lograr esos objetivos. Vosotros estáis apostando por un modelo de innovación abierta. Me gustaría que nos contaras cómo impacta ese modelo de innovación abierta y cómo encaja también con esa capacidad tractora, ¿no? Decías, las grandes empresas tenemos que tirar de las demás. Cómo ese modelo de innovación abierta supone también un impulso a esa atracción que deben tener las grandes empresas. En Europa, tradicionalmente, el I+D, la investigación, era algo que nos hacía competir, ¿no?, entre los grandes agentes y con los pequeños, por la propiedad intelectual, por la propiedad de la investigación o de la consecución tecnológica. En el momento en el que estamos, se necesitan de todos los agentes y de todas las tecnologías para ser capaces de llegar a un porcentaje mayor de descarbonización, porque el reto es lo que he comentado, hacerlo rentable, ¿no? Entonces, el modelo de innovación cerrada, que es un modelo muy tradicional, no funciona. Tenemos que ir a tratar de abrir nuestra estrategia, abrir nuestra innovación para que la colaboración entre agentes sea máxima. Colaboración público-privada y también entre grandes y pequeños, lo que serían las grandes corporaciones y los pequeños. Los pequeños son los grupos de investigación, spin-off de universidades, startups, porque las grandes corporaciones tenemos un movimiento constante pero lento, y los pequeños agentes son agentes que tienen mucha más velocidad, mucha más captación de soluciones para que nosotros podamos adoptarlas y escalarlas. Y yo creo que cada uno tenemos un rol. El modelo de innovación abierta, bajo mi punto de vista, es el que nos permite a las grandes corporaciones acelerar la transición energética. Hablabas, ¿no?, y con esto vamos a dar paso también a nuestros invitados, el rol que jugáis las grandes empresas en esta innovación abierta, pero a mí me gustaría preguntarte por el cambio cultural también que supone, ¿no? Porque decías, estábamos acostumbrados a un mundo, ¿no?, al mundo de las patentes, al mundo de yo me lo guiso y yo me lo como, pero para una gran corporación como es Moeve, ¿qué supone en su cultura corporativa el empezar a trabajar con modelos en el que muchas de las cosas que quieres hacer tienes que confiar en otros para hacerlas? Y ahí entra startups, que a veces no es lo más complicado, pero entra colaboración con otras empresas que a lo mejor incluso
han sido tus competidores en un momento dado y, por supuesto, y antes lo decías tú, administraciones públicas, centros de innovación. ¿Cómo es ese cambio cultural en una gran empresa como es Moeve para adaptarte a esta nueva manera de hacer las cosas? Es un cambio fascinante porque efectivamente es cultural y entra dentro de las personas. Nos hemos abierto hace 2 años que lanzamos este movimiento que hemos llamado Positive Motion y nos hemos abierto al ecosistema. Con los pequeños será fácil, con las startups, pero hay que ordenarlo. Hay que generar vehículos ordenados en una compañía para poder realmente tener un impacto, ¿no? Las aceleradoras de startup corporativas como la nuestra, Moeve Light Up la hemos llamado, que nos permite llamar al ecosistema de startups y no solo en Europa, que es donde nos es más fácil por la huella que tiene la compañía, sino también en todo el mundo, porque la innovación no tiene lugar específico y eso sí es un reto también. El mover las pequeñas que están lejos, pero que realmente tienen tecnologías que podrían ser aplicables en España o en Europa, pero que se ha originado en Estados Unidos, en India, en Asia, ¿no? En Asia Pacífico. Con la academia el reto claramente es hablar el mismo idioma y esto requiere también a nivel corporativo, a nivel digamos de las personas que formamos la compañía, el acercarnos hablando de los negocios a unas entidades públicas que investigan y hablan digamos, en un lenguaje mucho más originario, de patente, tecnología. Tenemos lo que llamamos niveles tecnológicos muy diferentes, ¿no? Ellos tienen los de la originación, la investigación y nosotros lo de la aplicación y negocio. Ese gap entre ambas partes es un reto para que las personas sean capaces de hablarse en el mismo idioma, acompañarse y generar valor. Y luego en el ámbito de los partners es claramente una apertura a los socios. A los socios, grandes energéticas, nos estamos juntando para tratar de empujar tecnologías que son complementarias porque tenemos diferentes visiones de negocio o porque simplemente nos podemos adentrar en inversiones mayores haciendo una mitigación de riesgos juntándonos y tratando de equivocarnos barato, pero equivocarnos juntos y aprender también. Yo creo que es un reto muy bonito el que estamos emprendiendo. Un reto bonito, pero mayúsculo, el que, si te parece, para dar respuesta, vamos a sumar a esta conversación a Teresa y a David. Teresa, David, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Pues os sumamos a la conversación y si queréis vamos a empezar con algo de lo que estábamos hablando ya, ¿no? Que es el rol que juega la tecnología, el rol que juega la innovación en esta transición energética, y me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? ¿Cuáles son esas tecnologías con dos visiones bastante diferentes, ¿no? Del mundo de la academia y del mundo de la administración pública? Desde el Ministerio, la visibilidad que tenéis sobre las cosas que se están haciendo yo creo que es óptima. Cuéntanos en general qué tecnologías, qué áreas de innovación ves que están contribuyendo, pero también cuáles ves en nuestro país, ¿no? que están avanzando más que las demás. Bueno, yo creo que las tecnologías y la innovación son esenciales para cualquier cambio. O sea que no puede ser de otra manera que cambiemos algo sin hacer las cosas de una manera distinta. Así que en eso creo que estamos, yo creo que todos de acuerdo. Desde luego en España hay un fuerte desarrollo tecnológico desde la base, o sea, desde la academia, la investigación más básica, hasta las empresas que están utilizando esas tecnologías en muchos de los distintos vectores energéticos que se han desarrollado para el desarrollo de toda esta transición. Quiero decir, desde las energías provenientes del sol, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, pero también la solar de concentración es una tecnología que hay muchísimo desarrollo en España. Hay muchas empresas españolas haciendo instalaciones incluso fuera del país con una internacionalización muy fuerte. La eólica ha tenido también grandes empresas y grandes desarrollos, o están teniendo grandes desarrollos, tanto la eólica onshore o la eólica terrestre como la eólica marina, que ahora mismo también tiene un nivel de desarrollo muy fuerte. Y ya digo, no solo en los ámbitos industriales, sino también
desde el punto de vista de la investigación. Tenemos dos grandes instalaciones de investigación en España. Uno es el PLOCAN, que es la Plataforma Oceánica de Canarias, que tiene instalaciones experimentales allí, y otra está en el Cantábrico, en el País Vasco, que también es muy, muy importante. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el hidrógeno ha sido una apuesta en España en el plan de recuperación, por ejemplo, en la movilización de fondos del plan de recuperación, pero también en todas lo que está viniendo nuevo, las nuevas moléculas o nuevas cosas que podrán aparecer. Y me gustaría destacar algo de futuro, que tiene que ver con la apuesta que estamos haciendo también en la investigación en las tecnologías de fusión. Las tecnologías de fusión pueden llegar a ser no sabemos si será la gran promesa y siempre lo será, esperemos que no, sino que lleguen a ser una realidad, ¿no? Y estas tecnologías en España se está haciendo una apuesta fuerte, tanto con la promoción y la colaboración internacional que se hace con instalaciones de fuera o con proyectos de fuera, como con la instalación experimental para probar materiales para fusión, que se llama IFMIF Dones y que estará en Granada, o que está construyéndose en Granada, que es una instalación internacional que va a ser muy importante. Pero además estamos viendo que la industria de la ciencia, esa industria muy innovadora de la ciencia en España, está teniendo un protagonismo enorme a nivel internacional. Entonces yo destacaría lo que son, digamos que tocamos los palos de las tecnologías actuales, pero no se nos olvida mirar al futuro más, esperemos que no muy lejano, que es el tema de la fusión nuclear. Las tecnologías actuales, y esto lo hemos contado muchas veces en Retina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía solar, los grandes ingenieros solares del mundo son españoles. O sea, en cualquier sitio del mundo donde veas grandes plantas solares, hay ingenieros españoles, y esta parte del talento español a veces no la contamos. Talento que a veces exportamos a Cambridge, como es el caso de David, porque Teresa hablaba de materiales y estaba pensando en que lo tuyo justamente son los materiales. Si quieres, antes de entrar en lo genérico, cuéntanos lo particular, porque tú, además de trabajar en la universidad, tienes un proyecto propio que se llama Immaterial o Inmaterial, porque lo bueno que tiene la palabra es que vale para los dos idiomas. Cuéntanos qué parte de estas tecnologías es la vuestra, ligada a los materiales, y en qué momento está ese sueño que propone Inmaterial, que es capturar gases tóxicos de una manera diferente. Es muy buena pregunta. Nosotros vemos que siempre eso me pagan para hacer buenas preguntas. Una gran oportunidad con distintos jugadores. Están la universidad como aportando una investigación fundamental, apostando por una investigación más aplicada. Luego está el nivel de startups. Immaterial es donde entra. Entonces ahí tenemos la sinergia del trabajo que realizamos en la universidad, investigación muchas veces fundamental, básica, aplicándola y trasladándola a una realidad, pero luego también con gente del ministerio, gente de grandes empresas que pueden coger esta tecnología y poder elevarla a la siguiente dimensión. Nosotros, desde el punto de vista de materiales y desarrollo de materiales, en esta transición energética juegan un papel clave. Hay materiales tanto en perovskitas para paneles solares de nueva generación que serán 100% más eficientes. Con el mismo espacio de los tejados en las casas, por ejemplo, podemos capturar el doble de energía. Está la parte de la fusión. En nuestro caso lo que tenemos son una serie de materiales que son porosos, se llaman Metal Organic Frameworks en inglés. Unas redes porosas, en realidad son como nanoesponjas, que permiten tanto almacenar hidrógeno. Es una de las grandes aplicaciones que tenemos. En vez de tener un tanque de hidrógeno a una presión de 350 atmósferas o 700 atmósferas, podemos tenerlo a 20 atmósferas de presión, que es una presión mucho más segura, mucho más fácil de conseguir, ¿vale? También tenemos materiales que, por ejemplo, lo puedes incorporar en una planta energética y son capaces de filtrar el CO2 y el nitrógeno. Cuando quemas cualquier combustible fósil o biomasa, vas a generar una CO2, dióxido de carbono, y el nitrógeno y vapor de agua que se generan en esas reacciones de combustión. Estos materiales son capaces de absorber y filtrar estos compuestos de CO2. Todos estos compuestos que tienen un gran efecto invernadero para el cambio climático los podemos capturar y volver a utilizarlos en otros procesos químicos
¿no? Lo que decía un poco Belén al principio, de estas moléculas verdes, cómo podemos combinar esta captura de CO2 con la nueva generación de biocombustibles. Esa combinación hidrógeno-CO2 es una de las claves que hemos desarrollado nosotros. Además, sois un buen ejemplo, ¿no?, de proyectos innovadores, proyectos tecnológicos, que a la vez sois usuarios de otras tecnologías, ¿no?, de esas tecnologías que a veces hablamos de uso más general o más transversal. En vuestro caso, por ejemplo, el Machine Learning, ¿no?, que es un tema que a veces nos parece, solamente vemos el impacto negativo y no vemos el impacto que está teniendo en realidades del mundo de la ciencia como es el vuestro. Cuéntanos, ¿para qué utilizáis vosotros inteligencia artificial y Machine Learning? Nosotros siempre empezamos con una parte experimental, luego empezó el tema de la simulación molecular, y en cierto momento, hace unos 10 años, fue cuando ya empezamos a incorporar todos estos temas de Machine Learning. Todo el mundo empezó a desarrollarlo. Todas estas librerías que se están creando es un tema muy interesante, porque es muy abierto, es una comunidad muy abierta, y la posibilidad de utilizar todos los datos que ya existían en la literatura, poder utilizarlos, entrenar distintos modelos y de esa manera poder hacer estos desarrollos mucho más rápido. Entonces, nosotros, por ejemplo, a la hora de desarrollar un nuevo material, en vez de ir al laboratorio, intentar prueba y error, encontrar estos nuevos materiales, lo que hacemos es incorporar todos estos datos que existen ya, lo metemos en estos superordenadores y de esa manera podemos conseguir estas predicciones sobre comportamiento y poder acelerar el desarrollo. En cuestión de meses podemos desarrollar nuevos materiales muy rápido. Vosotros sois una de las empresas con las que colabora Moeve. Me gustaría, Belén, que nos contaras por qué un proyecto como es Inmaterial, aparte de lo obvio, ¿no?, que es porque hacen cosas muy interesantes, interesa o qué aporta a un modelo de innovación como es el vuestro. Pues fíjate, en una de la aceleración de las tecnologías más importantes que pensamos que nos puede generar nuevo negocio a futuro, que son el hidrógeno y sus derivados. El hidrógeno es un componente que bueno, por un lado le gusta poco vivir solo y por otro lado no le gusta nada que lo almacenen. Es un componente que su almacenamiento tradicional es caro. La tecnología que ha desarrollado David y su equipo de investigación es una tecnología que va a permitir crear monolitos que almacenen hidrógeno, y pensamos que de una manera más barata que la tradicional. La tradicional es el almacenamiento en cilindros presurizados o en tanques. Claro, esos materiales porosos, al ser capaces de ser escalados de una manera sencilla y el poder almacenar este hidrógeno, nos puede permitir a nosotros el poder revertir esa intermitencia de las renovables, que son las que generan el hidrógeno verde. Sabes que al final es la electricidad la que nos permite, a través de la electrólisis, generar hidrógeno verde. Pero cuando la electricidad es renovable y tiene una cierta intermitencia, almacenar el hidrógeno es una de las claves para poder mantener una estabilidad en el uso del hidrógeno o del derivado del hidrógeno. Puede ser metanol, puede ser amoníaco. El almacenamiento de hidrógeno es clave. Ellos han conseguido dar a nivel laboratorio con una tecnología que, si somos capaces juntos de escalarla, podría ser lo que yo llamo un game changer en el ámbito del almacenamiento del hidrógeno. El hidrógeno, en el que todos trabajáis, es un vector energético que es fundamental en ese paraguas, en ese mantra, ¿no?, de la soberanía energética, que es parte de la soberanía estratégica, que es uno de los conceptos que recurrentemente vuelve a estar de moda. Ahora, como decimos, con el tema de Draghi está súper de moda. Teresa, ¿cómo ves tú el impacto que tienen estos proyectos de innovación en ese concepto de soberanía estratégica, en ese futuro de Europa del que tanto hablamos, pero en el que a veces tenemos la sensación de que nos cuesta tomar medidas concretas? Bueno, yo estoy muy de acuerdo en esto que dice Draghi, ¿no?, de que tenemos que tener soberanía estratégica y tenemos que tomárnoslo muy en serio, ¿no?, en Europa, porque hay algunos aspectos, y esto lo estamos viendo, ¿no?, con los precios de la energía y sobre todo el desarrollo industrial y lo que afectan esos precios de la energía en toda Europa, y cómo esto está afectando pues a industrias particularmente en Alemania, ¿no?, y creo que esto es muy importante. Bueno, yo creo que lo que es fundamental en este aspecto es que nos creamos cada vez más el proyecto europeo, en el sentido de que tenemos que colaborar mucho
entre los Estados miembros. Y esto es muy importante. Cada uno tiene sus capacidades, sus ventajas, sus fortalezas. El desarrollo tecnológico y la investigación y la innovación está bien soportada porque tenemos programas de actuación conjunta, que es el programa marco de investigación, en este caso Horizonte Europa, que abarca hasta 2027, pero ya estamos hablando de qué vamos a hacer a partir del 2027, ¿no? En el 10º programa marco. Y creo que tenemos que colaborar más en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas tecnologías para tener esta soberanía estratégica. Y creo que eso es fundamental. Y ya digo, cada territorio, seguramente que Europa es muy grande y además tenemos capacidades muy distintas, tiene unas capacidades. La cosa que tenemos en el sur de Europa es que tenemos algunas ventajas, y particularmente yo creo que en España, respecto de la capacidad de generar energía basada en renovables, pues por nuestra situación geográfica, las horas de sol, el viento que tenemos aquí y el espacio libre también que tenemos en el territorio, ¿no? Que no es así en todos los distintos territorios. Pero todo esto tenemos que hacerlo conjuntamente, porque si no, yo creo que no llegaremos. Y desde luego, para tener un desarrollo industrial adecuado tenemos que tener unos precios de energía adecuados, porque si no, no podemos ser competitivos. Esto lo dice muy claro Draghi en su informe. Pero no tenemos que dejar de creernos que esta transición energética y el Pacto Verde, o sea, no tenemos que pensar que podemos dejar a un lado el Pacto Verde, porque eso sería el acabar con nuestra idiosincrasia europea. O sea, que esto sí que es indiscutible desde nuestro punto de vista, desde luego, desde mi punto de vista. Draghi, además, aunque el informe dice muchas cosas, los titulares han ido casi todos hacia la inversión necesaria para todo esto, sí, ¿no? Sí. Y hay veces que esa inversión, que como cifra nos parece enorme, ni siquiera conocemos la que hay. A mí me gustaría también que nos contaras también desde España qué estamos haciendo ya, qué estáis haciendo ya, cómo se está financiando vía CEDETI muchos proyectos de este tipo y cómo también CEDETI se está abriendo a cofinanciar con fondos no necesariamente españoles, sino de otros países de Europa, que yo creo que es un tema que tiene mucho que ver también con esta idea de Draghi, ¿no? de un modelo de inversión europea en tecnologías diferenciales europeas. Bueno, yo creo que los modelos de inversión en innovación están diversificados ahora mismo. Ahora, típicamente, o lo que conocíamos, digamos, de décadas anteriores, casi todas las inversiones en innovación venían vía subvención o vía créditos favorecidos, y esto es lo que hacemos en CEDETI. Hacemos créditos favorecidos a través de las ayudas parcialmente reembolsables, líneas de subvenciones, que en este caso tenemos unas cuantas muy bueno, ya tienen una cierta tradición, aunque se pusieron en marcha el año 19-20, o sea que tampoco hace tanto. Pero creemos que hay que diversificar y entonces abrimos, ya tenemos, existe desde hace ya bastantes años, pero ahora está lo hemos fomentado mucho, un fondo de inversión en capital riesgo que invierte en tecnologías Deep Tech, en tecnologías, digamos, con alta tecnología, muy arriesgadas, tecnologías en las que el capital privado a veces hay que acompañarlo porque son tecnologías que tardan años, casi décadas en desarrollarse, y entre ellas están las tecnologías clean tech energéticas. Y entonces en este fondo invierte, lo que hacemos es que coinvertimos con fondos privados, tanto a través de mecanismos de fondos, es decir, cuando se abre un fondo en Deep Tech en España, nosotros aportamos en ese fondo y somos un socio más, para darle más liquidez al fondo, y también en un mecanismo de coinversión en el que con inversores privados, uno a uno, a los que tenemos acreditados, entre los que tenemos algunos no españoles, algunos de esos inversores acreditados, lo que hacemos es que invertimos y vamos eligiendo una a una las empresas en las que estamos. Por dar un dato, tenemos como 10 empresas en ese fondo de coinversión, en esa parte de coinversión, que están directamente relacionadas con el ámbito energético, y hemos desembolsado unos 20 millones de euros en estos últimos 3 años o así. Lo cual quiere decir que como nos acompañan los privados, pues a lo mejor hemos podido levantar de ahí otros 40 o algo así, ¿no? Pero además
trabajamos en tecnologías habilitadoras de estos elementos. Por ejemplo, en lo que sería la competencia de David, pero bueno, no tanto. No pasa nada, no pasa nada. Hay una empresa... porque en España hay empresas muy desconocidas, empresas de mediana capitalización que ya no son startups, son empresas que tienen ya años, que tienen años de recorrido, y por destacar, por ejemplo, tenemos una inversión estratégica a través de Invierte, una empresa que se llama Hyperbaric, que está en Burgos, y que hacen tanques de alta presión. Esta empresa hacía tanques de alta presión, o hace tanques de alta presión para el mercado alimentario, para hacer guacamoles y cosas así, porque matan las bacterias sometiendo esta presión, pero claro, ahora también lo utilizan para almacenar hidrógeno y tienen una tecnología propia pues muy puntera, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a Hyperbaric? Pues a veces no hace falta que le demos una subvención. Le damos una subvención a veces para que hagan un proyecto nuevo o así. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que apoyarla con capital, y entonces buscamos inversores privados que nos acompañen en ese ejercicio. Dices Big Tech, Clean Tech, que es una de las áreas en las que Draghi también hace incidencia, y también en el modelo que debería tener Europa para fomentar este tipo de empresas, ¿no? Y miro a David porque es ejemplo de Deep Tech, de Clean Tech y de ese tipo de proyectos que a veces en Europa echamos de menos, de spin-offs universitarios, nacidos 100% de la universidad y que empiezan a crecer de una manera hacia un modelo industrial que nos decía Belén. Cuéntanos un poco qué dificultades habéis visto en ese camino, y desde fuera de la Unión Europea, fuera desde no hace mucho, pero desde fuera de la Unión Europea, desde el Reino Unido, si crees que hoy globalmente es más fácil fuera de Europa acceder a este, lo digo para también nosotros como europeos poder aprender, ¿no? Sí, sí. Y desde fuera de Europa es más fácil acceder a financiación y lograr este tipo de proyectos, ¿no? Que vienen de lo académico, pero que escalan hacia lo industrial en un entorno como es el de Cambridge. Claro. Para nosotros el gran momento fue también con el tema de la crisis del COVID, no solamente la crisis sanitaria, pero darnos cuenta de todos estos grandes problemas que existían en temas de salud, pero también en temas de clean tech, la importancia de la energía renovable, el cambio climático. Para nosotros crear la empresa, ahí fue cuando en Material también empezó a acelerar mucho más con este énfasis en el hidrógeno y la captura de carbono. La gran oportunidad de Cambridge tiene un ecosistema muy especial. Se habla muchas veces del triángulo dorado entre Oxford, Cambridge y Londres. ¿Se puede replicar un modelo así en España? Se puede. Tenemos universidades muy potentes, centros de investigación muy potentes. Antes estabais hablando del talento español que existe en estas tecnologías, es inmenso. Unido a las grandes oportunidades que tenemos con el clima que tenemos y las oportunidades tecnológicas, la sinergia es única en España. Y eso es una cosa en la que desde el Ministerio se tiene que hacer hincapié para poder realmente mover no solamente la investigación que se hace en la universidad, pero también dar pie a estas startups para poder acelerarse. Una de las grandes claves es acceder a esos fondos de inversión y esos proyectos que van muchas veces a fondo perdido para poder realmente comercializar estas ideas. Que deje de ser una idea, que empiece a ser una realidad. Y eso es importante, es crítico, y eso es lo que nos hemos beneficiado en Cambridge. Tenemos un capital humano único en Cambridge, muy internacional, no es británico, 2/3 de Immaterial son internacionales, en mi grupo académico prácticamente el 100% son internacionales. Y sí, es tener la capacidad de conseguir esta inversión inicial, proyectos de investigación, tanto de Reino Unido en nuestro caso, en España serían a través del Ministerio, distintos fondos, fuentes de inversión, y también de Europa. Yo estoy totalmente de acuerdo, la Unión Europea en esto es vital y es una oportunidad también única. Nosotros con el Brexit hemos sufrido por esto, pero uno de los únicos aspectos que Reino Unido no ha rechazado es justamente la inversión europea. El acceso a los fondos de inversión, ahora Reino Unido contribuye también como país asociado porque no quiere quedarse atrás, porque es una oportunidad única. La gran cantidad de dinero que existe, la gran cantidad de capital humano que existe, es una oportunidad que es muy importante.
desde MOVE, por terminar, por conocer también las tres visiones, ¿cómo veis esta oportunidad, ¿no?, de la construcción de ese concepto, ¿no?, de la soberanía energética como parte de la soberanía estratégica? Y esa parte que introducía ahora David, que creo que es muy interesante, de que en España confluyen muchas cosas a la vez, ¿no? Siempre cuando intentamos entender el modelo de Silicon Valley, ¿por qué Silicon Valley? Pues porque Silicon Valley coincidieron muchas cosas en el tiempo, ¿no? Universidades, empresas, cultura, muchas cosas. Parece que en temas energéticos aquí tenemos un caldo de cultivo, que tenemos muchos de esos ingredientes. ¿Cómo veis desde MOVE las dos cosas, ¿no?, la oportunidad europea, pero también la oportunidad desde lo local? Pues mira, por un lado lo vemos como una verdadera oportunidad con cierta sensación de urgencia. Y yo creo que esto es algo que se ve de manera desequilibrada en lo que es el sector energético europeo, en unas compañías o en otras. La sensación de urgencia, acelerar a través de, hemos hablado de ciertas tecnologías también habilitadoras, no hemos mencionado la computación cuántica, pero bueno, también es otra de las que nos permiten llegar más rápido en esos focos donde queremos llegar, ¿no? La sensación de urgencia, la soberanía energética es una oportunidad que tenemos ahora, pero que no podemos dejar para dentro de 10 años, ¿no? Es decir, que esa labor tractora de las compañías energéticas y la visión que tiene a día de hoy MOEVE es esencial para poder invertir y realmente convertir en realidad todas esas tecnologías que pueden ser negocio y que están basadas, por supuesto, en toda esta colaboración público-privada en origen, ¿no? España es un lugar donde se juntan muchísimas casualidades, ¿no? Una de ellas es la energética. Tenemos la posibilidad de generar renovables porque tenemos recursos. Tenemos mucho y buen recurso. Es como quien tiene litio o como quien tenía crudo o como quien tenía oro, ¿no?, en el pasado, en ese pasado que de alguna manera ahora queremos transformar. Tenemos el sol, tenemos el viento, y eso ocurre en ciertos lugares del mundo y no en todos. Y al final las renovables van a estar donde esté el recurso, siempre, porque toda renovable que no esté donde esté el recurso será ineficiente o será más cara. Y por otro lado, la generación de vectores energéticos como el hidrógeno nos permiten generar esa energía y ser soberanos, y nos lo permiten hacer a un precio que sí es escalable. Todas las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno, hemos mencionado Hyperbaric, hemos mencionado a otras que lo ven más a futuro, todas ellas van a ser necesarias para ser capaces de poder manejar en el tiempo, ¿no?, ese vector energético y poder transformarlo para que la movilidad sostenible pueda tener también un origen renovable. Con lo cual, yo creo que en Europa en general estamos en un momento realmente importante, pero tenemos que ser valientes y ejecutar esas transformaciones en todas las compañías que puedan tener un impacto. Y ahí es donde MOEVE da un paso al frente, donde MOEVE con su estrategia estamos particularizándolo en acciones concretas de inversión para ir ejecutando la estrategia que vemos y esta transformación, ¿no? Y bueno, pues el cambio de marca es la forma de transmitirlo, es la forma de enseñar esta transformación, porque es coherente y valiente con lo que pensamos que tiene que ser el camino hacia la transición energética, ¿no? Sí, recojo y vamos a ir terminando con el tema de la urgencia, ¿no? Se la voy a pasar a Teresa. Este tema de la urgencia, que si esto ya era urgente, yo creo que viendo lo que está pasando en el mundo, ¿no?, viendo lo que viene de Estados Unidos, por ejemplo, que yo creo que en Europa esto puede ser un acicate, ¿no?, un acelerador de decir, oye, tenemos que empezar a tomar medidas que tienen que ver con la soberanía estratégica, pero que tienen que ver también con la soberanía energética. ¿Qué crees o cómo ves
barreras que tenemos para no correr tan rápido como debemos, ¿no? Y no digo solamente desde lo público, porque parece que siempre estamos esperando a lo público para todo esto. Lo público es una parte, pero también lo demás, ¿no? También la academia, también las empresas. ¿Qué podríamos hacer para tratar de acelerar debido a esta urgencia que decía? Bueno, yo creo que hay una serie de elementos que son esenciales, ¿no? Es esencial la generación o el tener talento. O sea, el talento ahora en todas partes por donde vamos nos encontramos esta gran urgencia. Y esa urgencia significa, bueno, que necesitamos, pues seguramente tener programas de formación a todos los niveles, que sean fuertes y que tengan una gran influencia en este ámbito. Y no estoy hablando solo de ingenieros energéticos que hagan hidrógeno, sino que es que aquí hay una variedad de elementos que son esenciales. Quiero decir, incluidos sociólogos, economistas, etcétera, ¿no? Además de ese talento, hace falta cooperación, que lo decía David, y es esencial. Solos no vamos a ningún lado. Entonces, los grandes, los medianos, los pequeños, y la academia, todos, y las administraciones públicas, tenemos que estar ahí. Y esto es fundamental, establecer estos vínculos, porque juntos vamos mucho más deprisa, ¿no? Hace falta financiación, sin duda, porque esto es evidente, ¿no? Claro, es que si no ponéis dinero, pues evidentemente hace falta financiación. Y hace falta una planificación para saber a dónde queremos llegar. Yo creo que Europa... y hace falta otra cosa, hace falta una regulación adecuada. Tenemos algunas regulaciones que son, desde mi punto de vista, un poco antiguas, que tienen que ir cambiando, y esos cambios a veces hay que acelerarlos también, los cambios en la regulación, ¿no? Se aprobó hace 2 años o así el sandbox regulatorio sobre energía y sobre el sistema eléctrico en España, que creo que es muy importante que empiece a haber proyectos muy concretos ahí y que se vayan probando tecnologías para cambiar la regulación, porque si no, no vamos a llegar. Y otros lo hacen más deprisa. Algunos porque tienen más facilidades, porque claro, los estados democráticos, tienen en general... pues hay que aprobar las cosas con una serie de normas, por cierto, para bien para todos, y además nosotros tenemos las dificultades europeas. Quiero decir que además no somos uno, sino que somos 27, que estamos ahí, cada uno opinando de nuestra forma. Entonces, todo eso hay que acelerarlo, y esto ocurre en muchos sectores. Ocurre en el sector de la energía, que yo creo que es el más urgente, sinceramente creo que es el más urgente, pero ocurre en otros sectores, ocurre pues con la inteligencia artificial, hemos visto un poco todas las dificultades, o con la seguridad y defensa, ¿no? Podemos hablar de ello. Yo la verdad es que creo que esos son los elementos fundamentales, o sea, esos 4 elementos, pero no nos podemos olvidar del talento, de tener una educación importante, digamos, básica, pero muy donde estos temas estén tratados en todos los ámbitos. Pues voy a terminar con David, también para terminar con un poco de optimismo, porque estás en este sector del clean tech y aparte en un rol en el que tienes mucha visibilidad. Entonces, me gustaría preguntarte si en esta aceleración que necesitamos, el clean tech, ¿crees que vamos a ver cosas verdaderamente reales y que podamos llevar a modelo industrial en los próximos años? No solamente en vuestro caso, sino en el ecosistema clean tech del que tanto hablamos últimamente. El ejemplo más claro es el precio de los paneles solares. Hace 10 años, muy caro. Ahora mismo el precio de los paneles solares ha disminuido drásticamente. Con esto, todos los sistemas para conseguir energía, ahora con la hidrólisis, toda la energía verde, es la gran revolución. Como he dicho antes, el COVID fue un poco, para mí, el despertar. Visto desde la startup Inmaterial, vimos que de repente el énfasis otra vez en el hidrógeno verde, en la captura de CO2, volvía a ser muy, muy urgente. Y eso es lo que realmente tenemos la oportunidad ahora mismo, de tomar todas estas tecnologías que siempre estaban como posibilidades, incluso la fusión que siempre se ha hablado, ¿no? Desde hace 50 años más o menos, sí. Es la constante universal, ¿no? Siempre está a 10, siempre está a 10. Hace 50 años estaba a 10 y ahora sigue estando a 10. Claro, pero ahora sí que es cierto que se habla muy en serio, porque ya
no es que esté en 50 años, es que es muy urgente. La transición energética se tenía que haber hecho ayer. Entonces, ahora es cuando realmente tenemos que acelerar y tomar las decisiones para poder llevar a cabo estas nuevas tecnologías. Es sensación de urgencia, pero urgencia con optimismo justificado, ¿no? Sí. Que hay cosas que están pasando. Pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos y mucha suerte en lo que hacéis, porque que os vaya bien a vosotros, será que nos vaya a todos bien como europeos. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.